Vamos a hablar en esta ocasión del rectificador de onda completa con derivación central. Este nombre se le da ya que después de la fuente de alimentación va a aparecer un transformador, pero este componente tiene una terminal adicional que es lo que se conoce como la derivación central. En esta imagen se presenta un transformador común donde las salidas se observan las dos terminales características y en la parte de abajo, como podemos ver ahora en la salida, esta terminal de un medio está en color amarillo, representa la derivación central, que en resumen, si nosotros tomamos la lectura de voltaje entre esta terminal y cualquiera de los dos extremos, tendremos la mitad. Por ejemplo, acá se presenta que esto está formado, tiene un voltaje de salida de 24 volts. Si medimos entre la terminal azul y la terminal de abajo, mediremos 24 volts. Pero si medimos entre azul y esta del medio, mediremos 12 volts. O si mediremos entre esta malla y esta mediremos también 12 volts. El rectificador onda completa se puede entender como un circuito en el cual la señal que se tiene a la entrada se recupera sin que haya eliminación de semiciclos. Por ejemplo, en este lado izquierdo veremos ya la imagen características de una señal sinusoidal o senoidal con un semiciclo positivo y otro que también se conoce como negativo. Y bueno, después se repite acá, tenemos esto, se lo notamos como el voltaje de entrada y acá se encuentra el bloque, es el rectificador de onda completa, el cual va a procesar la señal. Y bueno, a la salida podemos observar que ahora los semiciclos todos aparecen arriba del cero. Quiere decir que ha rectificado la señal, es decir, que ha eliminado las alternancias y aparte de eso, en comparación al identificador de media onda. En ese intervalo de tiempo no hay ausencia de potencia. Es decir, que este semiciclo se ha entregado a la salida que, como ya hemos mencionado, se corresponde con la carga. ¿Cuál es el voltaje promedio? El voltaje en DC que se obtiene en este circuito. Bueno, como ustedes pueden ver, ya que la definición nos dice que es 2 veces el voltaje pico sobre el pi, lo que se traduce en que aproximadamente el voltaje de entrada tenemos el 63.7%. Si recordamos, en el de media onda era el alrededor de 31%. ¿Cuál es el circuito rectificador a una completa con derivación central? Bueno, lo tenemos acá y vamos a analizarlo. Desde la parte izquierda tenemos la fuente de corriente alterna, como la presentamos aquí en la parte de arriba. Para es un fusible de protección e inmediatamente vemos el transformador que representa todo este bloque con un devanado primario, devanado secundario. Las dos líneas en rojo que aparece acá representan el campo magnético que se produce para transferir la potencia y bueno, esto que veremos aquí nos da muestras de que es un transformador de 1 a 1. Quiere decir que el voltaje que aparece en la entrada es el que va a observar en la salida y bueno, esto sirve para acoplar entre diferentes etapas y también como un sistema de aislamiento eléctrico. En esta segunda sección vemos las dos terminales que deberían tener el transformador y también veremos la derivación central, que en este caso está conectada a tierra. ¿Qué es lo que tenemos en este circuito? Bueno, también un diodo de 1 y un diodo de 2 que componen un rectificador de onda completa y finalmente vemos a la carga, que es el elemento que va a consumir la potencia, que es el que está entregando a partir de esa etapa del circuito. Si lo tratamos de ver en componentes reales, acá tenemos nuestra fuente que vamos como ejemplo, lo estamos tomando como un enchufe. En el fusible de protección que mencionamos tenemos el transformador con la derivación central. Tenemos los dos diodos que van a aparecer en el circuito y ejemplificamos la carga como si fuera un foco. Veamos el devanado secundario. Debemos recordar que en este
que este es un transformador de 1 a 1 en el cual no hay subida ni bajada de voltaje y que lo que tengamos en las fuentes es lo que se va a ver reflejado entre las terminales del transformador de los extremos. La derivación central, como ya lo mencionamos, divide el voltaje a la mitad cuando se mide entre la misma y una de las terminales de los extremos. Podemos ver en la imagen que de aquí a acá se representan estas flechas. Esta señal de voltaje corresponde a la mitad de voltaje que tendríamos entre estos dos extremos. Esta denotación de voltaje de secundario se refiere a lo que va a entregar en esa sección el transformador. Puede ser el voltaje pico, es decir, el voltaje pico sería entre 2, o puede ser también el voltaje RMS entre 2. Resumiendo que al final de esto se va a dividir y si lo mismo hacemos de este lado, pues entonces la medición representará lo mismo, ya que ya sea el voltaje pico, que es lo que queremos ver, se va a dividir en 2 o el voltaje de RMS. ¿Qué sucede con el voltaje que verá porque la entregará la carga en la parte izquierda? Observamos este semiciclo sombreado que nos representa el análisis que vamos a hacer y que tiene que ver con lo que se conoce como el semiciclo positivo. Durante este tiempo ya sabemos que la polaridad de la fuente tiene más acá arriba menos acá abajo, es lo que se le entrega el transformador. Vamos a asumir que es un transformador de 1 a 1. Esta misma señal, vamos entre este extremo y este de acá, este potencial nos representará el más alto y el más bajo. Este punto que corresponde a la derivación central es un potencial más bajo, por eso se pone el signo negativo, pero respecto a este punto, asimismo, este punto representa potencial más alto respecto el de acá abajo. Una forma de encontrar una analogía es pensando como un edificio, este punto el más alto, tal vez el tercer piso con respecto a pero este es más alto con respecto a la planta baja. Ya hemos dicho que si medimos en este extremo, de este extremo, vamos a medir la mitad de voltaje. Bajo esta polaridad, este diodo queda en polarización directa, queriendo decir que la circulación de corriente se va a dar a través de esta trayectoria. Seguimos la línea, vemos que la corriente pasa por la carga de corriente continua a través de la tierra y regresa a la derivación central, porque cuando la corriente llega a este punto, no circula a través del diodo de sub 2, porque el potencial eléctrico más alto que tenemos acá respecto a esta ocasiona que el diodo sub 2 ocasione que en polarización inversa, por lo cual la única trayectoria que le queda es a través del resistor de carga, de tal manera que lo que el resistor a la salida es este voltaje y que recordemos corresponde a la mitad de lo que se tendría a los extremos. Ahorita se denota como el voltaje de salida. Si queremos medir, aquí recordemos el voltaje pico y si consideramos el nivel de EDC que tenemos en este semiciclo, bueno, hay que tener en cuenta la fórmula que ya hemos abordado, aunque recordemos que nos falta por analizar en otro semiciclo. ¿Qué pasa durante el semiciclo negativo? Vemos la parte sombreada que corresponde al tiempo en el que vamos a estar evaluando el comportamiento de la señal de entrada. Inmediatamente, si nos trasladamos en esta sección en la salida del transformador, lo que observamos de manera inmediata es que la polaridad se ha invertido de potencial eléctrico más alto. Ahora lo tendremos en la parte de abajo y el potencial eléctrico más bajo lo tenemos en la parte de arriba. Si usamos el mismo razonamiento o hacemos el mismo análisis que es en el caso anterior, asumiremos que este diodo de sub 2 estará polarizado en directa, lo que permitirá que la circulación de corriente a través hacia la carga de este punto negro representa una posible opción para el desplazamiento de la corriente hacia el sub 1. Pero nuevamente, este potencial eléctrico, si bien es más bajo en relación a por la presencia del diodo, la realidad es que sigue siendo más alto que el potencial eléctrico que vemos acá.
porque este punto y esta terminal representaría el potencial eléctrico más bajo, lo que nos hace entender que la circulación de corriente otra vez se va en la carga y vemos que de hecho el potencial eléctrico que aparece aquí es más alto en relación al que se observa en el otro de la resistencia, que es donde está conectado a la Tierra y que de hecho va a la derivación central. Por esa razón vemos que la carga vuelve a haber un semiciclo positivo por la polaridad eléctrica que hemos viendo aquí, de tal manera que si comparamos ahora este semiciclo y el de media onda, podemos identificar que durante ese tiempo en el que no se entregaba corriente a la carga, vemos que en este caso si se está haciendo, y bueno, acá se observa de manera asombrada cuánto vale el voltaje de salida que va en la carga. Vemos en esta imagen, el voltaje pico de salida en el resistor es igual al voltaje pico del secundario. Recordemos el voltaje que se mide entre esta y este punto dividido entre 2 menos el voltaje que aparece en el diodo, que para cada intervalo de tiempo que da polarización directa, para este ejemplo ese que queda en directo es sub 1 y corresponde a ese valor de voltaje. Sin embargo, cuando la polaridad de la fuente se invierte siendo más acá y menos aquí, en la que queda directa es el sub 2 y por lo tanto estos puntos 0.7 volts corresponde a 2. ¿Cuál es el siguiente concepto? Que hay que analizar el voltaje pico inverso. Recordemos que este voltaje no es el que se ve en la carga, sino el que se ve en las terminales del diodo, que pueden en polarización inversa, que como sabemos que para el primer semiciclo el de polarización inversa es el diodo de sub 2 y cuando esta polaridad se invierte en la otra mitad del ciclo completo, en el que va a quedar en inversa, va a ser el sub 1. Dice acá el enunciado. ¿Cuál es el voltaje de pico inverso a través del diodo de sub 2? Damos la definición y ello una resta este valor, ya lo hemos visto, y corresponde al valor que va en la carga. Por esta razón, porque este potencial eléctrico que vemos en este extremo del resistor es el que tiene en esa terminal del diodo del sub 2, que es el catado. Por cuando esta ecuación es la misma que aparece acá, ese voltaje de pico inverso se mide definitivamente entre las terminales desde el sub 2 y entonces, ahora el potencial eléctrico o el voltaje que se mide en la terminal, en este caso del ánodo, paga cuando tenemos esta polaridad de la fuente, es la mitad de voltaje de la salida del transformador, porque tenemos esto, ya lo hemos dicho, porque es como si estuviéramos midiendo entre esta terminal y estaría acá, y el signo negativo aparece como estamos tomando como referencia la terminal del ánodo, del diodo. Si nosotros miramos con respecto a este punto, entonces tendríamos el potencial eléctrico como signo positivo, de tal manera que si se desarrolla la expresión, recordemos que la diferencia de potencial se calcula el potencial eléctrico, pero acá menos el potencial eléctrico que hay del otro lado, por esa razón aparece esto menos el voltaje o el potencial fijo que aparece aquí. Y bueno, algebraicamente pues esto cambia de signo este medio con este medio positivo, pues ustedes van a ver que va a sumar 1 y hay que considerar la diferencia de potencial que aparece en las terminales del diodo. Ese es el resultado. Ahora, por voltaje de pico inverso está en función del voltaje pico del secundario. ¿De qué otra forma puede expresar ese voltaje inverso? Lo vamos a ver en términos de voltaje pico de salida, que reiteremos que el voltaje que aparece en la carga, como se hace esto, expresa, se multiplica por 2 y se resuelve por el voltaje pico del secundario, que será sustituido en esta parte de espesor de voltaje pico inverso. Después de hacer esto, vamos que el resultado nos dice que el voltaje de pico inverso termina siendo 2 veces el voltaje pico de salida sencillo, voltaje que aparece aquí, el análisis del rectificador de onda completa con derivación central, en el que se han definido los dos parámetros más comunes, el voltaje que va a la carga y el voltaje de pico inverso, que aparece en las terminales del diodo, al que corresponde en cada caso. En polarización inverso, esto ha sido todo. Nos estaremos viendo en el siguiente video.